¿Qué tal, querido estudiante? Espero que te encuentres muy bien. Hoy te traigo un nuevo tema de razonamiento verbal con respecto a los tipos de textos según la intención del autor. Desarrollaremos el texto argumentativo. Conoceremos sobre su definición, características, estructura, tipos e importancia. Sean entonces bienvenidos a una nueva clase en el curso de razonamiento verbal con su especialista y amigo, el profesor Walter Zarco Almanza. Comencemos. Cuando queremos convencer a alguien sobre nuestras ideas, procuramos darle algunos argumentos que inclinen la balanza a nuestro favor. Ubiquémonos en un momento de la historia. Podemos suponer que el momento determinante en la vida de Cristóbal Colón fue aquel cuando expuso ante los reyes católicos su idea de que la Tierra era redonda y que por lo tanto podía circunnavegarse. ¿Te imaginas a Colón argumentando en contra de lo que en ese entonces se creía? De que la Tierra era plana, yendo en contra del sentido común, de la opinión, de la ciencia, de los sentidos y de lo que la mayoría aceptaba como verdadero. El mundo es esférico y no plano. Colón propuso una serie de argumentos para defender su teoría, y esto prueba cuán importante es saber argumentar para convencer a los demás de algo que no aceptan. ¿Pero qué es argumentar? Argumentar es formular razones de modo claro, ordenado y estratégico, con el propósito de convencer a un receptor o receptores a través de la persuasión. ¿Qué es un texto argumentativo? Es una estructura textual en cuyo contenido se pretende defender una idea concreta, valiéndose de los argumentos que son las razones. ¿Cuáles son sus características? Trata sobre temas controversiales, es decir, asuntos de discusión y polémica. Asume una postura específica, ya sea para persuadir o disuadir al receptor. Veamos las diferencias. Persuadir es convencer a alguien a que piense o actúe de una determinada manera, mediante argumentos. Disuadir es convencer con argumentos a que una persona o grupo cambie su forma de pensar, actuar o sentir que ya tenía determinada. ¿Cuál es el propósito del texto argumentativo? Su propósito es dar a conocer argumentos o razones, ya sea para demostrar una teoría, convencer o disuadir al receptor. Veamos cuál es su estructura. Al igual que los anteriores tipos de textos que se ha estudiado, el texto argumentativo presenta la siguiente estructura: introducción, cuerpo de desarrollo y cierre. En la introducción se da la tesis. En el cuerpo de desarrollo se defiende esa tesis mediante argumentos o razones. Y en el cierre se da la conclusión. Veamos. En la introducción se enuncia el tema que se tratará y la postura que se va a defender. Así también se da el planteamiento del problema o tesis. Veamos el siguiente ejemplo. El cigarro es uno de los productos más extendidos del mundo. A la hora de consumir tabaco, a pesar de que esté dispuesto de un filtro, fumar perjudica seriamente la salud. En el argumento se desarrolla la serie de razones que el emisor presenta para convencer al receptor de que la tesis es verdadera o válida. Veamos el ejemplo. Según estudios realizados por especialistas de todo el mundo, el tabaco produce cáncer en un número elevado de la población. Está comprobado que la gente que fuma tiene menos capacidad pulmonar, lo que disminuye su calidad de vida. Vemos que en el ejemplo se están presentando dos argumentos. Conclusión. Se sintetizan las ideas principales del discurso, así como la reiteración de la tesis. Veamos el ejemplo. Por eso, reafirmo la teoría de que el cigarro afecta a la salud, tanto la del que lo consume como la de los que están cerca al fumador. Veamos un ejemplo más concreto. Leamos. El gobierno autorizó una nueva explotación minera en el norte del país. Se trata de un proyecto muy peligroso, ya que los expertos afirman que se contaminará el río que abastece de agua potable a 50.000 personas.
Esto, en el largo plazo, podría derivar en enfermedades congénitas. Además, la explotación minera dañará la agricultura y la ganadería, ya que afectará el sustrato, según explicaron expertos de una universidad. Por eso, los ciudadanos deberían oponerse a esta decisión gubernamental y protestar. Vemos que en la introducción se enuncia el tema, así como la tesis o problema. En este caso, nuestra tesis sería: la nueva explotación minera es un proyecto peligroso. En el cuerpo desarrollo se dan los argumentos que defienden nuestra tesis. ¿Cuáles son? La nueva explotación minera es peligrosa porque contamina el río, porque daña la salud y porque perjudica a la agricultura y ganadería. En la conclusión, se refuerza la tesis dada al inicio con una apreciación personal. Los ciudadanos deben de protestar ante esta situación. ¿Qué tipos de argumentos puedo utilizar en mis textos argumentativos? Tengo argumentos racionales que apelan a la razón y argumentos emocionales que apelan a la emoción y sentimientos del receptor. Dentro de los argumentos racionales tengo argumentos lógicos, argumentos por el ejemplo y argumentos por analogía. Dentro de los argumentos lógicos vemos que estos se basan en las relaciones causa o efecto. Ejemplo: todos los insectos tienen 6 patas. Las arañas tienen 8 patas. Por lo tanto, las arañas no son insectos. Vemos que la tesis en ese pequeño ejemplo es que todos los insectos tienen 6 patas. Y vemos que el argumento de que las arañas tienen 8 patas es válido para poder defenderla, ya que va en contra de lo que se dice de los insectos. Por el ejemplo, consiste en presentar un caso concreto de la realidad. Veamos, todos los animales que vuelan son insectos o aves, por ejemplo, las moscas o las palomas. Nos valemos de un ejemplo de la realidad para poder defender nuestra idea. Por analogía, establece una relación entre aquello que se quiere demostrar y una realidad. Ejemplo: de la misma manera que las hormigas guardan alimento para el invierno, nosotros debemos ahorrar dinero para las épocas difíciles. Ahora tenemos los argumentos emocionales que apelan a los sentimientos y valores del receptor. Ejemplo: debemos evitar que nuestros jóvenes consuman droga, ya que serán el futuro y sostén del país. ¿Podrías prestarme dinero? Pues mi perrito fue atropellado. En los dos anteriores ejemplos hemos visto cómo apelamos a los sentimientos del receptor, mediante los argumentos emocionales. Tipos de textos argumentativos. Argumento desde el punto de vista de un autor y argumento desde 2 puntos de vista a través del diálogo. Desde el punto de vista de un autor, solamente se expresa la posición de un tema determinado, pero desde una persona. Ejemplo: la cultura estadounidense ha afectado negativamente a los adolescentes latinoamericanos, en gran medida debido a la entrada de las nuevas corrientes de programas televisivos como temas fuertes a horarios inadecuados. Esto ha originado una distorsión en su manera de pensar y de actuar, pues tienden a imitar o copiar la manera de vivir y de desarrollarse en la sociedad que se propone en estos programas. Obviamente, el modo de vida estadounidense no es el suyo, y el pretender actuar de una manera que les es ajena, lo único que logra es causar confusión en ellos y alterar su escala de valores. Vemos que en el texto anterior, la tesis planteada al inicio es la mala influencia de programas de televisión estadounidense que afecta negativamente a la conducta de los adolescentes latinos. Argumento desde 2 puntos de vista a través del diálogo. Se discute sobre un tema específico, sobre 2 puntos de vista. Veamos el ejemplo. Panchito dice: yo creo que la película Harry Potter es mejor que El Señor de los Anillos, porque la historia que narra es cautivante. Siempre estás a la expectativa de qué es lo que puede suceder. El final es sorprendente, pues creo que nadie hubiera imaginado quién era el malo.
En cambio, con El Señor de los Anillos no solo te aburres, sino que tienes que esperar todo un año para saber en qué terminará. Además, los efectos especiales de Harry Potter son muy buenos. Josefa refuta. Ni hablar. No puedes pretender que un bodrio como Harry Potter sea mejor que El Señor de los Anillos. La película El Señor de los Anillos, que está basada en un libro de calidad muy superior a la de Harry Potter, cuenta una historia mucho más elaborada e interesante que la de la anodina Harry Potter. Sus personajes están muy bien construidos y la evolución que vive cada uno de ellos hace que la trama se complique a cada instante. Y no solo eso, también es un aliciente para la lectura, pues si quieres saber qué pasará en el siguiente capítulo, tienes que leer el libro. La tesis central de Panchito es que las películas de Harry Potter son superiores a las películas de El Señor de los Anillos. Y la tesis central de Josefa es que las películas del Señor de los Anillos es indiscutiblemente mejor que las películas de Harry Potter. Diferencia entre argumento central y argumento secundario. El argumento central o tesis principal es una frase o dos que resumen tu opinión o tu razonamiento. El argumento central también es conocido como tesis. Argumento secundario o subargumento. Estos son los argumentos que respaldan al argumento principal o tesis y a la vez enriquece el texto. Veamos un ejemplo. Las plantas sienten puesto que son seres vivos. Un estudio del director del Centro Mana de Biociencias de la Universidad Tel Aviv comprobó que las plantas usan la luz para mediar su crecimiento, detectan el sonido como vibraciones que en algunos casos ayudan en su desarrollo y que tras un estudio se demostró que transmiten señales de raíz a raíz como un medio de comunicación, entre ellas para avisar sobre la escasa cantidad de agua o alguna agresión. También se ha demostrado que algunas plantas como la Venus atrapamoscas tiene memoria, pues recuerda y diferencia el tacto de sus víctimas. Vemos que en ese texto el argumento central o tesis es que las plantas sienten. Y los argumentos secundarios que refuerzan y respaldan a mi argumento central o tesis son que las plantas median su crecimiento con la luz, que detectan el sonido como vibraciones, que se comunican enviando señales de raíz a raíz y que la Venus atrapamoscas recuerda el tacto de sus víctimas para poder atraparlas. Nos hemos podido dar cuenta entonces cómo los argumentos secundarios refuerzan y respaldan al argumento central, que es la tesis. Repasemos. Argumentar es formular razones de modo claro y ordenado con el propósito de convencer a un receptor o un público a través de la persuasión. El texto argumentativo es una estructura textual en cuyo contenido se pretende defender una idea concreta valiéndose de argumentos. Estos son las razones. Su propósito es persuadir, disuadir o demostrar una razón o idea al receptor. Su estructura es introducción. Se anuncia el tema y planteamiento del problema o tesis. Desarrollo. Se da a conocer las razones o argumentos con los que se defiende la tesis. Y cierre. Se sintetiza las ideas y se da la reiteración de la tesis. Los tipos de argumentos que se usan en un texto argumentativo son racionales y emocionales. Los tipos de textos argumentativos son desde el punto de vista de un autor y desde dos puntos de vista mediante el diálogo. El argumento central de un texto es la tesis. Los argumentos secundarios o subargumentos refuerzan la tesis. Muchas gracias, querido estudiante, y recuerda que tenemos que seguir estudiando. Hay que sanearse y educarse a sí mismo para quedar libre de dos plagas igualmente abominables: la costumbre de obedecer y el deseo de mandar. Hasta pronto.